Muy buen día a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este canal en la cual estamos buscando sacar provecho a todas las experiencias que tenemos, analizándolas, viéndolas desde un punto de vista que puedan sernos de utilidad y nos ayuden en nuestro día a día, nos ayuden a ser mejores personas, mejores líderes. Y siguiendo la tercera secuencia del tema que veníamos reflexionando acerca del sodalicio, es un tema muy extenso en realidad. En realidad, inclusive, considero yo que el tiempo que le he dedicado en cada una de las entregas es insuficiente, pero creo que de una u otra forma nos va a ayudar para sentar un precedente, para poder tener un punto de partida, poder entender cómo estas circunstancias planteadas desde el sodalicio, desde conocer la historia que me tocó vivir entre los años 90 al 2010, más o menos, y también saber qué cosa podemos aprender de estas experiencias, qué de estas cosas aún podrían seguir repitiéndose. Pero no solamente es esto, ¿no? Sino que tenemos que aprender a trascender de los hechos. Si bien es cierto, nos estamos poniendo como punto de partida y de reflexión el tema del sodalicio. Este es un tema que se puede aplicar a distintos ámbitos. Quitándole la palabra sodalicio, va a poder aplicarse en su trabajo, en su vida diaria, en su relación con sus amigos. Y creo que va a ser de mucha utilidad para su futuro y su presente. Ahora, ya hemos venido hablando sobre consideraciones previas en la primera entrega, sobre los puntos de vista que cada uno de nosotros pueda tener en base a las experiencias que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. En la segunda entrega hemos experimentado un poquito más adentro sobre las estructuras de poder que pude haber apreciado en su momento. Y en esta oportunidad, con la que pienso cerrar ya toda la parte teórica probablemente acerca del sodalicio, voy a hablar acerca de la manipulación del lenguaje, porque es muy importante. Este tema es demasiado importante, creo yo, para todas las personas. ¿Cuántas veces nos han estado manipulando y no nos hemos dado cuenta? Desde cosas tan sencillas como en las propias redes sociales. ¿Cuántas veces hemos sido, pues, espectadores o hemos escuchado, pues, frases como, por ejemplo, ¿no? Este es el único truco que necesitas para ser feliz. O todo el mundo lo está haciendo, o todo el mundo lo está usando, ¿por qué tú no? Llama la atención. Muchas de estas son técnicas que se utilizan en marketing para capturar la atención de las personas. Pero no solamente es eso, ¿no? A veces sí, el marketing trata de manipular un poco. También. Por eso les decía, esto es parte de nuestro día a día. En las noticias también va a suceder eso. Por eso es que ante este hecho, por ejemplo, ¿no? Este es el único truco que necesitas para ser feliz. Y todo el mundo lo está aplicando. ¿Tú por qué no? Partamos por ese ejemplo, ¿no? Digamos que nosotros, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es preguntarnos, ¿de verdad este producto es el único truco? ¿Es la única forma? ¿De verdad todo el mundo lo está usando? Entonces, esas preguntas básicas nos ayudan a nosotros a poder centrarnos, a poder tener una suerte de tranquilidad. Si podemos utilizar un argot futbolero, podríamos decir, está pausando la bola. O sea, está parando la bola, está viendo bien el escenario antes de hacer un pase. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que entender si o se está exagerando ese producto que nos están ofreciendo, o si en realidad es algo que necesitamos y requerimos, ¿no? Pero al final este es un ejemplo, ¿no? De cómo las palabras manipularnos sin que lo notemos. Pero, digamos, ya para ser mucho más concretos, podríamos decir entonces, ¿qué es la manipulación del lenguaje? Porque suena así algo muy, muy estructurado, muy solemne, ¿no? Pero en realidad, la manipulación del lenguaje es cuando alguien usa palabras
o frases para influir en cómo estás pensando, para influir en cómo te vas a sentir o en cómo vas a actuar. Mm, Y esto muchas veces sin que te des cuenta. Es importante que hagamos una pausa aquí y es importante precisar algo. Que esto no necesariamente siempre es malo. Entonces dices, hey, aguanta, ¿cómo es esto? Sí, efectivamente, es un instrumento. Es un instrumento que tú puedes utilizar, por ejemplo, como les dije, por un tema de marketing, para captar la atención de tus lectores o de tus oyentes o de tus viewers. O también puede servir como un tema motivacional, por ejemplo. Y esto ustedes lo han experimentado con sus padres. ¿Cuántas veces tu papá o tu mamá te animan con frases positivas? ¿Qué cosa están buscando con esa palabra, con esas frases? Están intentando influir en tu vida. ¿Para qué? Para que tú digamos, para que tú tengas un mejor desempeño, para que puedas alcanzar tus objetivos. ¿Entienden? Entonces, las palabras tienen ese poder, ¿no? Ahora, así como tienen ese poder para poder ayudarnos a hacer cosas buenas, también puede convertirse en una herramienta peligrosa en manos de gente no ética, no moral, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden orientarnos a que nosotros tomemos decisiones que no necesariamente pues hayamos contemplado, que estaban fuera de nuestro campo de acción. Nunca se me imaginó hacer tal o cual cosa hasta que tal persona me dijo, por ejemplo. Entonces, ya tenemos en cuenta esto, pero ustedes me pueden decir, ¿cómo es posible que esto se dé sin que me dé cuenta? Yo que soy una persona muy inteligente, muy vivaz, que me lo sé todo, ¿cómo puedo caer en eso? O sea, no necesariamente yo voy a caer en eso. Bueno, utilicemos otros ejemplos. Son ejemplos simples, ¿no? Pero que de buena parte nos van a ayudar a introducirnos en el tema. Ahorita vamos a entrar suavecito, suavecito, y de ahí vamos a entrar ya con ejemplos más fuertes, de acuerdo a lo que viví en el sodalicio, ¿no? Entonces, por ejemplo, mm, estás en un chat y un amigo tuyo o una amiga te dice, solo los cobardes no se atreven a intentar esto. Épale, ¿qué está pasando aquí? Están utilizando, entre comillas, la palabra cobarde, ¿no? Una palabra que muchas veces te puede hacer sentir mal. Y es interesante porque esta frase de solo los cobardes no se atreven a intentar eso puede acompañar a una frase que te puede orientar a desarrollar algún tipo de acción que es conveniente para esa persona, pero no necesariamente para ti. Puede hacerte sentir mal, porque no puedes, si no haces aquello que ellos quieren que hagas. O tal vez ni siquiera se te había ocurrido, ¿no? Pero ahora dudas, ¿por qué no quieres hacerlo? De repente nunca se te pasó a hacer algo o decir algo o ser partícipe de algún tipo de acción, eh, pero ahora pues estás dudando en hacerla o en no hacerla. ¿Y cuál es la razón? Utilizaron la palabra cobarde. Están retándote. Están diciendo que si tú no haces tal o cual cosa, pues vas a quedar como un gallina, de buenas a primeras. Y pues nadie quiere tener esa sensación de ser considerado menos, ¿no? O de persona de poco valor, ¿no? Podría ser también de que en las noticias o en las redes puedas escuchar cosas como, por ejemplo, todo el mundo está indignado por esto. ¿Y qué cosa podría ser esto? Esto podría ser, no sé, un paro de trabajadores porque están buscando, eh, pues, implantar un derecho. Puede ser, pues, están indignados por esto porque, no sé, se han expresado mal de algún líder político. Vamos a tratar de aterrizar un poquito esos ejemplos, ¿no?
Pero ¿qué cosa sucede? Cuando utilizan la frase, las palabras de todo el mundo, lo que te quieren hacer pensar es que si no estás de acuerdo con eso, o eres raro, o eres tonto, o estás equivocado, y en realidad tampoco te están mostrando las pruebas de que todo el mundo efectivamente está de acuerdo con esa situación o está indignado con esa situación. Pero te comienzan a dirigir la forma de pensar, ¿no? Entonces, podrían decirte, todo el mundo está indignado por la elección de Donald Trump en Estados Unidos. ¿En serio? O sea, todo el mundo. De repente esa persona lo que quiere o no está de acuerdo con este presidente electo en los Estados Unidos, o le tiene cierta antipatía, o sencillamente sigue una línea de acción distinta a la que esta persona seguiría. Y lo que está haciendo es tratar de captar adeptos. ¿Y cómo lo hace? Pues la mejor manera de hacerlo es hacerte creer que todo el mundo lo está avalando. Se está avalando mi forma de expresarme. Entonces, ¿cuál es el problema de la manipulación? ¿Cómo nos estaría afectando esto? Nos hace actuar por presión. La manipulación del lenguaje nos hace actuar por presión, nos hace hacer las cosas de manera obligada. ¿Por qué? Porque queremos encajar en un grupo o porque no queremos quedarnos fuera del mismo. Pero no solamente eso. ¿Qué también hace la manipulación del lenguaje? Te roba la oportunidad de pensar por ti mismo. Comienzas a decidir en base a emociones. Miedo, uy, si no lo hago, ¿qué dirán? Vergüenza, todo el mundo lo está haciendo, yo no. O puede ser entusiasmo, pues no, no, sí, sí se puede, vamos. Sí, yo también soy valiente, ¿no? Pero en ningún momento te dan razones del por qué hacerlo. O sea, no te dan luces, no te dan motivos o bases que te puedan demostrar que va a ser beneficioso para ti. Ese es el problema de la manipulación del lenguaje. Comienzas a vivir en un estado de ser pensado. O sea, tú no piensas, tú vas a ser pensado. Tú lo único que vas a hacer es un resonador, o sea, un parlante de otras ideas, de otras personas, y vas a inclusive convertirte en un brazo de acción. O sea, comienzas a convertirte en una extensión de alguien, ¿no? Comienzas a perder personalidad. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que nos estamos siendo manipulados? Sencillamente, como les dije, primero hacer una pausa, preguntarnos nosotros mismos, no los demás, sino nosotros mismos, si eso que me están pidiendo, ¿qué está ocasionando en mí? Siento vergüenza, siento miedo, siento presión. Si es así, probablemente esté manipulando tus emociones. Y esto se puede dar en todos los ámbitos, desde el trabajo, los amigos, en la religión, en la universidad, donde quieras. Esto se va a dar siempre. Entonces es bueno que estés atento. En la televisión, por ejemplo, o en las redes sociales también. Muchas veces van a tratar de direccionar tu forma de pensar. Otro dato importante que debemos tener en cuenta es que tenemos que buscar las pruebas. Esto es, realmente cuando te decían, todo el mundo piensa esto, ¿eso es cierto? ¿Realmente todo el mundo lo está pensando? ¿O solamente es un segmento de personas? Que de repente ese segmento de personas representa solamente al 2% de la población y nada más. Entonces, es bueno que nosotros tengamos presente eso. Lo otro es quién lo está diciendo. Es una persona de confianza, es una persona que tiene valores morales altos o éticos, inclusive podría tenerlos y eso pues no lo digamos no lo salvaría de no utilizar esta herramienta de manipulación con fines malos, ¿ok? Porque a veces sucede también que comienzan a confiar en alguien de una manera tal porque se los ha demostrado a lo largo del tiempo, pero esta persona puede haber ocultado intenciones. Tú puedes creer que esta persona es muy buena, pero las personas cambian para bien o para mal.
cambia. Entonces también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y lo otro es buscar datos que realmente lo respalden. ¿Qué más tenemos que hacer nosotros aquí? Pues pensar en los valores. ¿Qué cosas nos enseñaron en casa? Si es algo que realmente quiero hacer. Mm, ¿Es algo que en realidad yo decidiría por cuenta propia? Esa sería una buena pregunta, por ejemplo. Entonces, y bueno, al final, que nosotros seamos críticos de algo no significa que vamos a desconfiar de todo. Eso es lo primero. No vamos a desconfiar de todos, no nos vamos a volver personas desconfiadas tampoco, porque tampoco podemos vivir en un estado de alerta constante. ¿Mm? No podemos vivir pensando que todo el mundo nos quiere hacer daño o que todas las personas son malas. Nadie puede vivir así. Pero lo que sí significa es que nosotros tenemos que comenzar a hacernos preguntas. Entonces, por ejemplo, si alguien nos dice, si no haces esto, nunca serás exitoso. Respiras y te preguntas, ¿esto es verdad? ¿O solo quieren que compre o acepte o haga algo que ellos quieren? Eso es lo primero. Vamos a ver. Segundo, eh, ¿para quién va a generar un bien mayor? ¿Para esa persona? ¿Para mí? ¿O para alguien más? Eso también es importante, porque no necesariamente las personas que quieren influir a que tú hagas algo necesariamente van a tener un beneficio directo, ¿no? Probablemente tengan un beneficio indirecto. Los influencers, por ejemplo, ¿no? Con tal de promocionar un producto, te van a decir, oye, sí, esto es muy bueno, todo, claro. El producto no lo venden ellos, entre comillas, pero lo promocionan. Entonces, podría no necesariamente ser tan bueno. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Corroborar, a ver si otras personas han llevado o han comprado su producto, o lo han visto, ver las recomendaciones, y aún así pueden ser recomendaciones truchas. Buscar información que dé validez a esa oferta que te puedan estar haciendo, por ejemplo, ¿no? En sí las palabras son súper poderosas. Te pueden motivar a hacer cosas impresionantes como que te pueden destruir. Y no solamente es eso, no solamente te pueden ayudar a crecer, no solamente te pueden ayudar a que vivas una vida terrible, sino que también te pueden convertir en un objeto de algo, de alguien, ¿no? Para que cumplas tú sus deseos, sus acciones. ¿No? Es una suerte de esclavitud moderna, ¿no? No va a ser directamente, pero sí. Ejemplos los hemos tratado también en los otros videos que hemos desarrollado para el canal. Por ejemplo, cuando hablábamos sobre el ponerse la camiseta, ¿no? Ponte la camiseta, porque sí, aguanta un ratito. ¿Qué significa ponerse la camiseta? ¿Quién se va a beneficiar de esto? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿A qué te refieres? Digamos. Siempre es bueno aclarar ese tipo de cosas. Entonces ya sabemos que las palabras son súper poderosas, pueden ayudarnos un montón, pero nosotros tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos. Así que no dejes que nadie tome decisiones por ti, usando trucos de lenguaje. Recuerda, ¿no? Ser auténtico es el mejor camino. Busca fuentes, hazte preguntas, haz una pausa. Continuando con el tema de la manipulación del lenguaje, que es muy interesante, es un tema muy interesante y que nos va a servir muchísimo. Ahora me quiero centrar en el tema de la manipulación del lenguaje que a mí me tocó apreciar en el sodalicio. No me di cuenta al instante. Esto ha sido después de años de reflexión, de meditación y de formación, pues me ayudó a darme cuenta de varias cosas y fueron una señal de alerta, ¿no? ¿Y por qué? Porque el lenguaje es una herramienta poderosa para influir en las personas, para moldear sus pensamientos e incluso para justificar lo injustificable. Y lo que les voy a contar es lo que me pasó a mí dentro del sodalicio, donde yo pude percibir en la época en las cuales yo estuve inserto discerniendo vocación, se utilizó muchas veces el lenguaje de una forma manipuladora. Y esto creo yo, y estoy convencido, de que ha sido con la intención de ejercer el control y encubrir comportamientos cuestionables. Lo que quiero hacer es que ustedes
entiendan esto, lo comprendan y que sepan que esto nos va a proteger, estas reflexiones nos van a proteger a nosotros. A continuación voy a compartir algunos ejemplos que probablemente, pues para no ser tan teóricos y ustedes no se aburran mucho, puedan pues entender mejor a qué me refiero. Por ejemplo, encontraba siempre algunos eufemismos, ¿no? Que ocultaban la verdad. ¿A qué me refiero con eufemismos? Yo los voy a poner con un ejemplo claro. En el sodalicio, por ejemplo, habían frases que se utilizaban muy comúnmente. Una de ellas era la corrección fraterna. La corrección fraterna, como se llamaba, ustedes lo escuchan y dicen corrección fraterna, pues sí, suena como algo bonito, ¿no? O sea, como una corrección que le voy a hacer a alguien desde el ambiente familiar, ¿no? Ok. Entonces, digamos que esa palabrita se usaba muchas veces para disfrazar las críticas severas y humillaciones, a veces públicas, que se hacían a algunos miembros de la comunidad o que estaban discerniendo o que tenían algún tipo de aproximación con el sodalicio. Entonces, lo que parecía en su momento ser un consejo constructivo, en realidad era una forma de control que debilitaba la autoestima de las personas. Ujú. Y pues, si bien es cierto, te podrían decir que lo hacían por amor y preocupación, pues realmente no era así. ¿Y esto qué significa? Significa que no necesariamente todo lo que se presenta como ayuda es positivo. Cuestionen siempre las intenciones detrás de las palabras. Eso es lo primero. Bien, hemos estado viendo entonces este eufemismo, ¿no? De la palabra corrección fraterna y cómo era utilizada para otras finalidades. Entonces, hay otros temas que también es importante, y esto es normalizar lo inaceptable. Esto es importante también. Hay una frase que tristemente se llegó a escuchar en su momento, cuando vivía yo en comunidad, y nos la repetían constantemente, era casi como un mantra, y la verdad que en su momento no lo entendí, me pareció, no sé, quizás un comentario jocoso, pero bueno, y nos decían a nosotros, cuando la violación es inminente, relájate y goza. Ya sigo, ya. Si te gusta, te confiesas. Eso era lo que nos decían. Y tú decías, qué raro, ¿no? ¿Por qué nos dicen esa frase? ¿Por qué nos dicen que si nos violentan tengo que relajarme y tengo que disfrutarlo? Y que si ya después me gusta, entonces ahí recién me confieso. No sé, hay algo extraño, ¿no? Hoy, a las luces de lo que sabemos que ocurrió en el sodalicio, pues digamos que parecería que nos estaban dorando la píldora ahí como para meternos un caballo de Troya en la cabeza que sea un justificante de esas acciones. ¿Mm? Pero, ¿ustedes se imaginan decirle eso tan insensible a unos chicos que tienen 15, 16, 18 años, 19 años? Pues me parece preocupante, ¿no? ¿Y esto a qué va? Pues no todo lo que se presenta como una ayuda es algo positivo, ¿no? Tienen que cuestionar siempre las intenciones detrás de las palabras. Ya de esto nos hablaban en nuestra infancia y no nos dimos cuenta con el cuento de la Caperucita Roja y el lobo. El lobo quería ayudar a Caperucita. ¿Mm? Por eso les digo, no necesariamente todo aquello que se presenta como ayuda es bueno, ¿no? Entonces, mmm, nunca debemos de aceptar como normal algo que va en contra de nuestra dignidad o la de otros. Lo inaceptable no se justifica.
Entonces, ¿por qué? Porque son personas que tienen una autoridad o un poder sobre nosotros. Supuestamente eran nuestros directores espirituales, nuestros consejeros, y que nos digan ese tipo de cosas, pues está mal, ¿no? Así es, está muy mal eso, es demasiado tétrico. Es demasiado tétrico que te digan esas cosas, pero tú dices, oye, en el fondo lo que te decían es pues que esta frase está disfrazando el abuso y te las disfraza como valentía, ¿no? O sea, hay otros temas, por ejemplo, que yo se los narré en el podcast pasado. Cuando vivíamos en comunidad, pues si nos íbamos a duchar y todo, pues muchos pues pudorosos utilizábamos bata para salir del baño, ¿no? Y para secarnos con cuidado. ¿Y qué cosas nos decían? Nos decían, ¿qué? ¿Por qué tanto cubre? ¿Por qué se están cubriendo tanto? ¿A qué cosas le tienen miedo? Si aquí todos somos hombres. Ustedes tienen que ser como soldados romanos. Ah, y tú dices un ratito. Pero ¿por qué es importante esta frase? ¿Por qué es importante esto de decir de soldados romanos? Porque a nosotros nos decían que teníamos que ser mitad monjes, mitad soldados. Entonces, que nos digan a nosotros, tienes que ser como un soldado romano, o sea, te dan como una suerte mística, tú te imaginas un soldado romano, recio, parte de una legión, que conquistabas el mundo, es parte de una potencia, y decías, oh, sí, claro, y los soldados romanos entraban a los baños romanos y conversaban de todo y estaban desnudos y no tenían vergüenza porque es parte de lo natural y todo. Tú decías, era chivolo, pues, y era chivolo Monse encima, pues, no tenía calle. Y tú dices, ¿será cierto? ¿Ves? Ah, ya, tiene razón. Si me lo dice mi superior, debe ser algo normal. Y además ahí se va a identificar quién es quién. Bueno, entonces, ya, pues ya andabas, pues así como Dios te trajo al mundo, pues ibas, salías de la ducha, te cambiabas. Supuestamente eso agilizaba el proceso de tiempos porque no había muchas duchas. Entonces, pues un poco que se apuraba el tema, ¿no? Pero después tú te pones a pensar y dices, pues, oye, ¿y si este era un enfermo? Si este era un enfermo y lo que quería era vernos, o sea, pucha, o sea, ¿qué está pasando acá, no? Claro, en ese momento, la verdad, no me di cuenta. Y lo tomé como algo normal, ¿no? O sea, dije, caray, ¿no? Yo tendría, pues, que ya 16 años. Entonces, dije, ahora lo veo y digo, no, pues ese es un comportamiento abusivo, ¿ya? Porque el pudor nunca es bueno perderlo, siempre te ayuda. Pero no solamente es eso, ¿no? Sino que nos forzaban a básicamente, a vivir una desnudez, pues, adrede, ¿no? Forzada. O sea, nadie quería andar calato, ¿no? Quería uno se cubría, pero eso tenía tus batas de baño, pues, ¿no? Pero bueno, cosas que nos sucedían, pues, ¿no? O sea, el hecho de decir, no, ustedes son hombres de verdad. O sea, ¿qué cosas hacían? Pues no hacían otra cosa que, pues, aceptemos la situación sin quejarnos, sin decir, oye, no, no me parece. ¿Qué cosa tiene que ver eso al final con la valentía, con ser recios, ¿no? Hola, bienvenido, repito, si leí bien. Entonces eso era lo que nos decían en aquel entonces, pues, y decía, caramba, pues, pero digamos, ¿cuál es la lección de esto? Que la valentía, que no vamos a decir la hombría, ¿no? Vamos a hablar de valentía. La valentía no consiste en aceptar abusos, ¿no? Sino en cuestionarlos y en defender lo correcto. Lo que debió haber sucedido es, oye, disculpa, pero yo no estoy a gusto presentándme pues de esa manera, ¿no? Déjame vivir mi pudor. Era lo que debería de haber sucedido. Pero, digamos, no fue lo que sucedió. Pues sí nos engañaron en aquella oportunidad y bueno, ahora sé que definitivamente eso está mal, ¿no? Que no era una cosa natural la que ellos querían fomentar, ¿no? Sino todo lo contrario. Querían romperse el ojo, creo yo.
¿Qué otro detalle hay? El otro detalle es que utilizaban la culpa, en la manipulación del lenguaje utilizaban la culpa como herramienta de control. ¿Cómo lo hacían? Lo hacían con la siguiente frase. Si abandonas tu vocación, serás infeliz para siempre. Te vas a condenar. Te vas a ir al infierno. Entonces, esa situación pues te llenaba de pánico, de temor. ¿Quién no quería ser feliz? ¿No? Decían que si tú pues, renunciabas a tu vocación, pues ibas a ser infeliz porque no estabas llamado a vivir otra cosa sino esto. Entonces ya te metían una presión adicional, ¿no? Tal era el punto que muchos compañeros salieron de comunidad a escondidas, entre gallos y medianoche, cuando estábamos durmiendo, cuando decían, sí, voy a ir a visitar, una vez al mes íbamos a visitar a nuestros familiares, o cada 2 meses. A veces iban y ya no regresaban, pues. Y como ya estaba pasando eso, ¿qué es lo que ocurría? Decían, no, ya no van a ir solos, ahora van a ir acompañados. Entonces, en cada visita que se hacía a nuestros familiares, ya no íbamos solitos, sino que íbamos acompañados con otro hermano más. ¿Por qué? Porque aquí sucedían dos dimensiones. La primera, asegurarte de que regrese. Es más difícil que se retiren dos de la comunidad a que se retire uno, pues, ¿no? Uno sí se va a escapar, pero dos es más difícil. Normalmente a quien te ponían de compañía era uno de los más firmes o más recios. Ese es uno. Dos, ¿qué cosa? Se aseguraban también, se aseguraban que no dijeses nada que no deberías decir, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra persona también se podía convertir como en el soplón, pues. Entonces, y podía decir, oye, ha contado esto, oye, ha dicho esto en su casa. Entonces, había una suerte de control también ahí. Pero ya ven, o sea, hay una acción que también se va sustentando con otras acciones. Entonces, al final, ¿qué cosas nos decían con esto de abandonar la vocación, que seríamos infelices, que nos íbamos a condenar, que nos íbamos a ir al infierno? Pues nos hacían creer que estábamos rechazando a Dios, que estábamos siendo unos malos hijos de Dios y que estábamos siendo unos cobardes también. ¿Qué lección podemos aprender de esto? Pues la lección que debemos de aprender es que nadie debe ser manipulado mediante el miedo y la culpa. La fe verdadera te libera, no te esclaviza. Con respecto a un comentario que me habían hecho más adelante, la fe verdadera te impulsa a seguir creciendo, no a llevarte al ostracismo, no llevarte al pasado, no llevarte a un pensamiento retrógrado. Pero son cosas que suceden, son cosas que nosotros tenemos que entender y comprender de manera clara. ¿Qué cosa está mal? ¿No? Hoy, a la luz de los hechos, ya entiendo que lo que hacían era prepararte. Y todavía faltan frases que se van a complementar con las otras. Entonces ustedes van a ver ahorita, yo les estoy soltando frases así sueltas, pero ustedes piensan de que son frasecitas, que son pues, no sé, por ahí sueltas. Pero no, van a ver que estas frases comienzan a tomar cuerpo. Cuando termine van a ver que todo ha dado vueltas y ha formado un círculo. Pero tienen que tener un poquito de paciencia para que puedan entender. Pero adelantando algunas cosas, mi estimada Roxben, sí, muchos de estas frases, muchos de estos comportamientos, sí fueron parte de mi esquema de pensar por mucho tiempo. Digamos que había normalizado muchas de estas cosas, que están mal. No voy a decir que estuvieron bien, pero que para darme cuenta tuve que, uno, salir de ese entorno. Segundo, confrontar esas ideas fuera de ese entorno. En este caso, por ejemplo, con mi esposa. Bueno, con lo que ahora es mi esposa, en aquel momento era mi enamorada. Le contaba todo y ella me decía, oye, pero eso está mal. Mi forma de expresarme.
Es más, te comento para que veas cuál era el grado de influencia. Para que veas cuál era el grado de influencia. En ese tiempo yo estudiaba en la Santoto. Así se le dice a la Facultad de Teología Civil Pontificia, Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ¿no? Y ahí estudiábamos nosotros, pues los que queríamos ser consagrados, queríamos ser sacerdotes, estudiamos ahí filosofía y teología. ¿Qué sucede? Que todos nosotros nos vestíamos bien parecido. Entonces el apodo que nosotros teníamos en la comunidad era que éramos los igualitos. Los de otras congregaciones religiosas nos decían, mira, los igualitos. Y yo obviamente no me daba cuenta, pero efectivamente nos vestían, teníamos el mismo estilo, el mismo corte de pelo, utilizábamos estábamos casi uniformados. Entonces, pero teníamos un estilo definido y claro, hasta con las chompas, hasta con los tipos de zapatos. Era, digamos, detalles mínimos, pero no carentes de valor. O sea, parábamos uniformados prácticamente. Y eso fomenta el control también, ¿no? En las épocas de los totalitarismos, ya sea en cualquier tipo de pensamiento político, no solamente comunista, se generaban estos patrones, ¿no? Y no eran adrede, ¿no? Era para alinear el pensamiento. Nosotros básicamente nos movíamos siempre en grupo, siempre estábamos acompañados con gente del mismo sodalicio. Entonces interactuábamos sí con otras personas, pero de manera muy concisa, muy breve, ¿no? Sí, es loco, pero espera para que veas a Roxben lo que se viene, porque vas a ver que va a comenzar a dar vueltas. Ahora, yo no me di cuenta de esto al toque. Yo tuve que pensarlo y cranearlo, y aún ahora, después de tanto tiempo, aún sigo puliendo cosas que me han quedado, costumbres, formas de actuar, formas de decir, la misma soberbia. Entonces, pero gracias a Dios cuento con mi esposa que siempre está pendiente de eso y que me ayuda a darme cuenta, a percatarme de eso para poder ir corrigiéndolo, ¿no? Si tú no admites que te equivocas, no vas a cambiar nunca. Esa es una clave importante. Si tú no admites que te has equivocado y lo que utilizas son justificantes, que es algo que normalmente a mí me pasaba, a mí me cuesta a veces muchísimo pedir disculpas. Muchísimo. O sea, aceptar que me he equivocado me cuesta muchísimo en muchas ocasiones. Entonces, pero es algo con lo que estoy trabajando y entiendo que si no me disculpo, si no comprendo ese factor, pues definitivamente no voy a poder dar el cambio que requiero para ser una mejor persona. El resumen nos dice, entonces sí que generó una división, por decirlo así, entre los otros miembros de la Association como una identidad separada. Sí se generó una división. Mira, hay una suerte de división. Actualmente hay dos segmentos, si se puede decir así, inclusive dentro del sodalicio, ¿no? Cosa que antes era impensable. Hoy sí, pero lamentablemente quienes tienen el control no son los buenos, pues. Hay personas buenas, hasta cierto punto, porque el mal prospera por el silencio de los buenos. Pero muchas veces estos buenos son manipulados también, pues, ¿no? En el tema de la búsqueda de un bien mayor, cállate. No es ese escándalo, vamos a generar escándalo. O sea, comienzan a manipularlos por el tema del miedo. No, mira, las personas pueden perder su fe. No, mira, mejor hay que tratarlo por interno, pero no ocasionar escándalo. Entonces, y ya, no, pues, lamentablemente quienes tienen el poder, pues no. Puede haber un superior, pueden elegir un superior y todo, pero en la sombra hay otras personas que son quienes manejan todo, pues, ¿no? Y que no permiten o que no permitieron que esto pues pudiese cambiar, y por eso es que los disolvieron.
lamentablemente, pues no fueron capaces de reconocer sus errores, no fueron capaces. ¿Y eso qué cosa generó? Generó que tomaran una decisión drástica, ¿no? Que fue la de cerrarlos. Y mira, lamentablemente no hubo por el otro bando no hubo un liderazgo fuerte, pues, ¿no? No hubo un liderazgo potente como para poder cambiar la situación. Entonces, mira, bien cerrados, me parece. Si quieren, si quieren los que realmente tengan vocación, los que de verdad quieran servir a Dios, lo harán pues o en otra institución religiosa o pues les tocará fundar alguna nueva. Y esperemos que sea pues aprendiendo todos estos errores. Básicamente es eso. Pero mi intención aquí no es darle con palo al Sodalicio, sino aprender nosotros. Aprender nosotros de esta situación, porque hoy es el Sodalicio, mañana puede ser un partido político, pasado mañana puede ser otra congregación religiosa, o pasado mañana puede ser una universidad, puede ser una academia de deportes, etcétera. O sea, lo que te imagines. Entonces, yo lo que quiero es que trasciendan la situación, pero que aprendan que esto sucede. Muy bien, continuaremos con nuestra... Habían expresiones también como ser radicales, ¿no? Hay que brindar un apostolado radical, un servicio radical a Dios, ¿no? La entrega. Y esto pues muchas veces hacían una suerte de justificación. Una vez, el fundador de la congregación, si es que no lo conocen, se lo voy a presentar aquí, es este señor. Así ustedes lo ven con cara de buenito y todo, con cara de tonto, pero era una joyita, pues, este era quien los tenía todos, pues así comiendo de su mano. O sea, él llegaba a visitar una comunidad y tú veías como todos se emocionaban, saltaban, se ponían nerviosos. O sea, parecían unas criaturas, a la verdad. Tenía un control muy fuerte sobre muchos de los miembros, casi todos. No conocía alguno que lo cuestionara directamente. No conocí, y eso que conocía varios, pero no conocí alguno que lo cuestionara. Pero ese señor, en alguna reunión que se tuvo, dijo lo siguiente. Ojo, ¿qué harías si un obispo necesita tu ayuda para sus necesidades? ¿Ok? Estoy parafraseando porque ya son tantos años que ya no lo comprendo mucho, ya no lo recuerdo tan exactamente. Estoy parafraseándolo así, ¿no? Y qué cosa, cuando yo escuché eso creaba una confusión, porque o sea, está pasando acá, ¿no? Como que sus necesidades, como que su ayuda, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Entonces, al vernos confundidos ustedes tienen que ayudarlos, porque es una persona que está destinada por Dios para algo grande, y ustedes tienen que ayudarlo a cumplir su misión, y muchas veces eso significa que tienen que ceder a algunos pedidos que ellos les hagan, porque viven en un tema de tensión, de estrés. A mí sí me asustó. A mí, esa sí fue ya directa, ¿no? Pero ya después de habernos dorado todo, pues con las otras frases que ya les he comentado, ¿no? Eso de que si es inminente te relajas y gozas, y si te gustó te confiesas. Ya con esto ya era el siguiente paso, pues, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tu obispo te pide algo? Primero, ¿por qué me pediría esas cosas? ¿Quién nos pediría esas cosas? Entonces tú dices, ¿qué está pasando acá? Pero, otra vez, creo que el tema no eran los obispos. Porque igual, quítale los obispos. Porque el concepto era una persona que tiene una misión especial, una responsabilidad más allá. Que tú puedes quitar la palabra obispo y puedes ponerle tu fundador, puedes ponerle tu consejero espiritual,
puedes ponerle el encargado de tu comunidad. O sea, le puedes cambiar el nombre y se va a aplicar para cualquiera de esas situaciones. Total, el concepto no va asociado necesariamente a la persona, sino al ideal. Es decir, tu misión es ayudarlo a que sea más viable esta cosa. ¿Qué y cómo? Relajándome y gozando. Y si me gustó, después me confieso. Pues, o sea, pero ya ven de que ya estaban preparando el terreno, ya estaban viendo quiénes sí, quiénes no. Una de las cosas que te decían es el tema de la obediencia ciega, ¿no? Tú no podías cuestionar nada. O sea, tú tenías que obedecer ciegamente, porque el que obedece nunca se equivoca. ¿Mm? Para que vean, pues. No, y en como te dije, no solo los obispos. Ese es, o sea, por eso lo que quiero hacer con ustedes es que trasciendan esto, ¿no? O sea, cuando alguien te dice eso, no necesariamente es para un beneficio, entre comillas, no es para un beneficio directamente para este señor que hemos estado viendo aquí. No, 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 no. Supuestamente era para un obispo. Pero el concepto de que tenía una misión especial por Dios, de que tenía que cumplir una tarea específica y que vivía mucho estrés, mucha exigencia, entonces hacía que tú le quites el obispo y le pongas fundador, le pongas consejero, le pongas lo que le pongas, una persona de autoridad por encima tuyo, implica que vas a estar sometido a eso, pues, ¿no? Entonces tú dices, caray, qué conveniente, ¿no? Entonces, pero digo, eso está mal, definitivamente. Entonces, cuando algo no parece correcto, tenemos que confiar siempre en nuestra conciencia y tenemos que buscar claridad. Pero ¿cuál es el detalle? Que para hacer esto, lo que tenemos que hacer es conversarlo con personas ajenas a nosotros. O sea, que estén fuera de ese círculo en el cual estamos. Porque si no, no nos vamos a dar cuenta, porque todos se van a reír, todos van a decir, oh, sí, no, le van a bajar el level. Hay algunos que se lo van a tomar al pie de la letra y otros que no. Porque, digamos, no es que todos fueron abusados de manera masiva, pero pues, digamos, estaban creando ahí sus bocaditos, pues, ¿no? O sea, en algún momento ibas a ceder. O sea, imagino yo, ¿no? No sé, o sea, tanto te trabajaban que, no sé, hay algunos que pues estaban, no sé, probablemente eran más manipulables que otros, por la experiencia que puedan haber vivido, los hacían más vulnerables. Entonces, o hay algunos que eran más al pie de la letra también, pues, ¿no? ¿Mm? Eso es un tema difícil. Entonces, cuando te dicen de lo del carisma de la institución, de lo que sucedía, no sucedía, analizas solamente el lenguaje con el que se expresaban. Su lenguaje era demasiado sexual era su lenguaje. O sea, entonces tú dices, oye, pues, algo está mal acá, pues definitivamente. Claro, en su momento lo tomabas a la chacota, lo tomabas como, ajajaja, qué palomilla, qué vivo. Pero no, pues todo tiene un sentido. Por eso es que es bueno ver las cosas desde fuera. En la gestión de personas existe algo que se llama la visión del helicóptero. Si tú estás en un nivel horizontal o jerárquico, probablemente no puedas ver todo. Para que puedas ver el panorama completo, tienes que elevarte, tienes que alejarte. Fue recién cuando me alejé de la institución, del movimiento, del sodalicio. Fue recién cuando eso sucede que yo y comencé a relacionarme con otras personas. Y gracias a mi enamorada en aquel entonces, mi hoy esposa, este, pues pude cuestionar mejor las cosas y pude darme cuenta de más cosas todavía. ¿No? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa más sabía? Mm, ah, cuando saltó el escándalo, este, como se rompió todo, en realidad, fue cuando este señor, que es Germán Clinch, el segundo al mando, el llamado a suceder a Luis Fernando Figari, cuando este ya muriese. Es más, Germán tenía todas las indicaciones de qué hacer y cómo hacer el funeral de Luis Fernando. Ya le había dicho qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, ya toda la parafernalia. Él ya lo tenía, ya claro, ya le había dicho, ya le había dado las indicaciones a él. Entonces, ¿qué cosa sucede? Sucede aquí lo siguiente, que cuando pues sale el escándalo, lo primero que sale es el tema
el tema de aprovecharse de los menores, ¿no? Abuso. No es que me cueste decirlo, sino que no quiero que me cancelen, pues últimamente las redes están un poquito sensibles, entonces tengo que tener cuidado con cómo lo digo. Eh, pero pues sí, pues, ¿no? Eh, y eso tenía un nombre, pues, ¿no? Que era la P, la DO y filia. Ese era el nombre, ¿no? Que se tenía. Entonces, y cuando salió, salió así. Pero de un momento a otro, pues se comenzó a aparecer un nombre, pues, ¿no? ¿Y cuál fue el nombre que apareció? Apareció el nombre de Efebo Filia, en lugar de la otra. Entonces, claro, la otra era más impactante, era más dura. Pues. En cambio, esta otra de Efebo Filia ya no es tan impactante. O sea, ¿por qué? Porque muchas personas ni siquiera sabían de qué se trataba. Era lo mismo, solamente que a jóvenes, ¿no? Pero digamos, estamos hablando de menores de edad. Entonces, también pueden enmarcarse en la frase prohibida. ¿No? Pero no, pues aquí querían hacer resaltar eso, ¿no? Para describir el comportamiento, el error que él había tenido. Entonces, si bien es cierto, son términos distintos, ambos lo que hacen es describir comportamientos que van contra la moral y que son inaceptables. Pero, ¿cuál era la razón de utilizar una palabra menos conocida? Y me refiero a la palabra con la que estaban reemplazando la otra, ¿no? Y lo más probable es que haya sido para suavizar, pues, la gravedad del caso, para distraer la atención de las personas, o para generar confusión. No es una frase común, no es una frase que comúnmente se escuche. Eso también es una forma de manipulación del lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje técnico o complejo no debe usarse para minimizar, por ejemplo, lo incorrecto. Eh, la claridad es una condición necesaria, es una característica de la verdad. Sucede lo mismo también en el ámbito profesional. Si en el ámbito profesional ustedes están conversando con alguien y alguien pues se pone a hablar pues en términos demasiado técnicos. Es más, hay un meme de eso. El meme es la de Steve Jobs, ¿no? Cuando está hablando en términos técnicos para el tema este, para el tema de marketing, ¿no? Vamos a hacer un brainstorm, vamos, y así, o sea, comienzo a utilizar términos técnicos y otro dice, oye, pero ¿y por qué no decimos mejor esto? O sea, el tema es que cuando alguien te comienza a hablar así en difícil, utilizando terminologías muy, muy complicadas, lo más probable es que te esté tratando de manipular, porque quien de verdad quiere comunicarse tiene que saber a quien tiene al frente y tratar de ser lo más claro posible. No, que te hablen en difícil no significa que sepas más. Es todo lo contrario. Quien mejor sabe te lo va a explicar todo en términos lo más simple posibles. Es cierto que a veces lo simple no se da abasto para poder explicar la vastedad de algún criterio o la complejidad de algún concepto. Pero te da un punto de partida. Y ese es el objetivo que tenemos aquí. Entonces, hay otras palabras que se utilizan, ¿no? Eso de que Dios prueba a quienes ama, o el sufrimiento es parte de la purificación, para poder decir pues que eres una persona recia, y para justificar pues los abusos físicos, sí, porque también hubieron golpes, también pegaban, también te daban de puñetes, también te daban de patadas, supuestamente para probar pues qué tan bien hacías las abdominales, qué tan bien estabas parado, qué tan firme estabas, ¿no? Digamos que son cosas que de verdad avergüenzan a uno hoy por hoy, ¿no? Hay otro detalle, como les había dicho hace un momento, hablaba el tema de la obediencia, ¿no? Que decían, obedece sin cuestionar. Esa es la verdadera virtud. Pues carambas. Esa es la prueba de fe más grande que puedes dar.
por ejemplo, que también te decían eso. Y tú dices, caray, en lugar de que estos superiores o estos consejeros o estos encargados de comunidad te ayudasen, fomentaran la reflexión, lo que se pedía era una sumisión absoluta. Te decían que dejes de pensar. O sea, tú no pienses. Tú haz lo que yo te digo. Así, literal. No te he dicho que pienses, te he dicho que hagas. Oh, oh. Especialmente los líderes que usaban este poder, porque hay de todo también, vamos a decirlo. Hay gente que no necesariamente, no es que todos al 100% hayan sido de esa manera, pero digamos que los más representativos, aquellas personas que tenían mayor influencia en ese aspecto de formación, sí lo hacían. Ellos sí lo hacían. Entonces, y pues era una forma de justificar sus decisiones recontras arbitrarias, ¿no? Una jerarquía que no se pueda cuestionar, pues les da a un líder un poder absoluto. O sea, ¿qué le vas a poder decir? Y en realidad la obediencia nunca debe de implicar renunciar a tu dignidad como persona, ni a tu capacidad de pensar. Una vez a mí me obligaban a hacer algo y yo dije, pero ¿y por qué? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer eso? No, pero no tiene sentido, les dije a mi consejero en aquella oportunidad. Y me dijo, ¿que tú no sabes obedecer? Si la primera característica de un suálite es la obediencia absoluta. Y yo le dije, pero yo estoy utilizando un criterio evangélico, que es lo que ustedes me han enseñado. Y estoy haciendo lo mismo que hacía María. Cuando el ángel le dijo que iba a ser la madre de Dios, ella nunca dijo que no lo iba a hacer. Solamente que ella pidió luces. ¿Cómo será esto? Puesto que no conozco varón. Yo te estoy diciendo cómo voy a hacer eso si esto pues implica tal cosa. También te estoy pidiendo luces. En aquel momento lo que hice fue poner en jaque a mi consejero y me costó. Me costó mucho porque me pusieron correctivos, pues, ¿no? Me pusieron muchos correctivos. Y y tuve que hacer más ejercicio de lo normal y comer menos que lo normal también. Digamos, son los costos que a veces uno tenía que pagar, ¿no? Eh, el tema de, por ejemplo, todos somos una familia, o la familia sodalite, o somos uno solo en Cristo. Pues, ¿qué cosa normalmente sucede? ¿Solamente era eso? No, también se utilizaba para qué? Para borrar la individualidad de los miembros. Le gustaba fusionarte, hacer una masa. Tú no podías pensar distinto a lo que pensaba la comunidad. Todos tenían que pensar igual. La individualidad, decían, era veneno para la vida comunitaria. Esas cosas nos decían. ¿Y qué cosa buscaban? Pues suprimir nuestra identidad, que pues nos conformásemos con lo que vivíamos y evitar cuestionamientos. Así de sencillo, ¿no? Entonces, uno de lo que debe aprender es que la individualidad siempre debe ser respetada. Es más, es de mucha ayuda y permite que la comunidad pueda crecer. Entonces, otro de los temas que también salían, por ejemplo, era frases como el mundo no entiende nuestra misión o los que nos critican son instrumentos del mal. ¿Mm? Qué cosa hacía esto? Esto creaba una mentalidad de nosotros contra ellos, pues, ¿no? Nosotros estamos bien, ellos están mal, donde cualquier crítica que viniese de afuera era vista como una suerte de persecución o una prueba de fe o un algo conspiranoico. Inclusive ahora pueden pasearse por las redes sociales del Sualición y van a ver gente que los defiende, o sea, que todo esto es culpa de conspiranoico, pues que el Sualicio era tan importante, era tan vital para la iglesia y el mundo que han buscado destruirlo. The Solution es una cosa pequeñita a comparación pues de monstruos que hay en congregaciones religiosas. Pero es que pues, solamente ven lo que está, no vemos allá de sus narices a veces y piensan que esto, wow, inmenso, no, se va a caer la iglesia si no está. No, no, eso no sucede. Por favor, abran su mente. Solution es un camino solamente, o era un camino.
Ya se sabe que no era un camino tal cual que te llevaba a Cristo. Este, ya está definido por la iglesia. O sea, no sé qué más quieren que les digan. O sea, ya está. Ya está. No funciona. Entonces, y si alguno, pues, pudo pasar esos obstáculos y demás, pues no fue gracias a Solís, fue gracias a Dios. Así de sencillo. Pero, entonces, y no solamente es eso, sino que a ellos los aíslan. Los aíslan, ya no hacen que piensen. Ellos les dicen que pensar. Ellos repiten solamente lo que han oído. Y, claro, no es que, no es que ellos digan, estoy repitiendo lo que me han dicho. No, les han hecho creer qué es lo que ellos quieren, ¿no? Qué es lo que ellos están pensando. Lo que les decía, están en un estado de ser pensados. ¿Y por qué? Porque las críticas internas o externas son necesarias para crecer, para corregir los errores y para promover el crecimiento. Nunca se rodeen de aduladores. Si se rodean de aduladores, si escogen un equipo donde hay puros aduladores, están condenados al fracaso. El día que tengan que gestionar equipos, el día que ejerzan un liderazgo, tienen que conseguir personas que los contrapesen, que piensen distinto a ustedes, que piensen distinto a ustedes. Porque eso les va a permitir a ustedes ver el panorama de una manera más amplia. También. Ah, hay otra frasecita, pues, ¿no? Cuando tú te quejabas de algo o algo, pues, incomodaba, te decían, pero eso no es nada, te decían. ¿Qué harás cuando te enfrentes a pruebas reales, pruebas verdaderas? Decían, oye, los mártires sufrían más y ellos no se quejaban como tú, pues. Pareces una nena. O sea, esas frases lo que hacían era deslegitimar el dolor que uno podía haber estado experimentando o las experiencias negativas que uno tenía con alguno de sus miembros. El sarcasmo era muy utilizado ahí, o sea, constantemente para ridiculizar nuestras preocupaciones, nuestras formas de pensar. Nos hacían sentir débiles, incómodos. Y les gustaba desacreditarnos en público. O sea, en privado muy poco. También se daba, pero más en público. Así te frenaba más. Entonces, tenemos que entender que ningún sufrimiento puede ser minimizado ni ridiculizado, porque toda experiencia merece respeto y atención. Y este es importante, esto es brutal, porque esto es lo que ha sucedido con las víctimas. Hoy por hoy, ese criterio que ven aquí, que se escondió en esto no es nada, y son muchas de las personas del sodalicio, del movimiento de vida cristiana y quizás de alguna de sus otras ramas, es algo que expresan cuando hay este tipo de testimonios en contra de la institución. O sea, los minimizan, los ridiculizan. ¿Y por qué no habló? Solamente le gustó, o cosas tipo esas. O quiere plata, o sea. Oh, ¿qué fue? O sea, nadie va con, oye, pero esto sucedió, ¿qué cosas pasó? Entonces, digamos que esas son algunas de las cosas que sí hemos estado, sí hemos estado viendo, que hemos estado experimentando en aquel entonces, ¿no? Y que pues definitivamente no tenemos que dejar pasar. A lo largo del tiempo es importante descubrir que muchas veces las palabras podrían esconder unas intenciones ocultas, como caballos de Troya que meten en nuestras mentes para que nosotros podamos actuar de una u otra forma. Estos son algunos ejemplos que he querido demostrar, con el que he querido demostrar a ustedes que era lo que yo experimenté, y no solamente de manera particular, sino de manera comunitaria, porque esto no fue algo que se hizo escondida solamente conmigo. Por eso pongo los años, de los años 90 al 2010, de esos años estoy hablando, y la gente que ha estado en esos años y que ha vivido las experiencias de discernimiento, obviamente, con las personas que hacían el discernimiento formal, porque habían como una suerte de etapas. Entonces van a poder dar fe de lo que estoy diciendo. O sea, es algo verificable. Voy a atender la consulta que me hace Roxben. Dice, respecto a este tema, ¿sientes que hubo alguna señal de advertencia que no se notaron en su momento? Mira, la manipulación del lenguaje es una de ellas. Utilizar esta frase, esta de quien obedece no se equivoca y demás. Quizás hubiese leído un poquito más en aquel instante acerca de
la Segunda Guerra Mundial y el tema de la obediencia debida, o leído a filósofos como Hannah Arendt, en los orígenes del totalitarismo, o en el juicio a Ekman, donde hablaba sobre la banalización del mal. Mm, Pues quizás me hubiese percatado de más cosas, pero lamentablemente todavía no llegué a ese nivel. Algunas cosas que sí normalicé. Este, sí me cuestionaba el hecho de que la gente se vaya a escondidas, ¿no? O sea, que no asumiera las cosas como tales. Sí me cuestionaba que pues rompamos a la gente para que hagan las cosas que ellos querían que hicieran, ¿no? Este, y muchas veces pues nos utilizaban para eso. Y eso es feo, porque éramos carnadas de gente bien intencionada. ¿Para qué? Para que pues mm, estas personas enfermas satisfacieran sus necesidades. ¿Ok? O sea, éramos los buenos, éramos quienes jalaban a la gente. Era el testimonio de las personas que en realidad estaban enamoradas de Dios, los que jalaban a la gente y pues eran después instrumentalizadas por estos malos elementos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se permitió esto aún sabiéndolo? En el caso de uno de los depredadores más grandes de jóvenes y niños dentro de la organización del Sodalicio, ellos lo sabían. Ellos lo sabían y nunca dijeron nada. Nos decían a nosotros, oye, y un momento desapareció. ¿Y en dónde está? No, es que él va a ser monje. Así nos decían a nosotros. No, es que él va a ser monje. ¿Y qué pasó? No, sí, mira, es que en el Sualicio, Luis Fernando ha dicho que no van a haber monjes acá. Entonces que le estuvo pensando y que no, y que si lo mejor sería que se vaya a Estados Unidos porque ahí están los trapenses y no, nada de eso era cierto. Los estaban sacando de acá, de Perú, para evitar el escándalo y nada más. ¿Mm? Pero eso fue lo que pasó. Entonces, es triste y a veces da vergüenza. Y muchas veces nosotros hemos replicado ese tipo de pensamientos de una u otra manera, ¿no? Eh, y si uno no es consciente de eso, va a seguir haciéndolo. Para mí, en tema de un cambio real dentro del Sualizum, implicaba un trabajo psicológico, pero con psicólogos externos, no pertenecientes a la familia espiritual, porque ya estaban ya seteados. Era la única manera como iban a poder despertar. Remen nos dice, vaya, ¿sabes cómo reaccionaron otros miembros del Sualizum tras todo esto? Puso en duda su fe al saber esos hechos. Bueno, hubieron dos segmentos, ¿no? También. Hubieron el segmento de que se horrorizó, que o sea, no entendía un montón de cosas. El tema de que la doble moral, porque si tú te equivocabas, era el fin del mundo. No, no. Te ponían correctivos impresionantes. O sea, dormías en escaleras, dormías en el piso, te hacían correr, pues así como loco, hacer ejercicios como loco. Dejabas de comer cosas. O sea, te ponían correctivos, uf, que no tienes idea. Y sin embargo, estos pues hacían hacían lo que querían, era una doble moral total. O sea, era algo pues, que no estaba bien, definitivamente. Hay otra gente que reaccionó mal, y reaccionó mal porque en realidad, al ser ellos una parte, el ser el sodalizo una parte importante de su formación y una parte importante de quiénes son, porque llegaron a ser parte de su identidad, como también lo fueron de la mía en su momento. Pues sintieron que los ataques a la institución era un ataque personal hacia ellos y nada que ver. Era una llamada de atención necesaria, que lamentablemente no fue atendida de la manera adecuada y que desencadenó en todo lo que desencadenó actualmente. O sea, ¿bien cerrado están? Sí, bien cerrado están. ¿Hay gente que perdió su fe? Sí, hay gente que perdió su fe. Hay mucha gente del Sualicio, que ahora son ateos, son agnósticos, aunque ya no viven su fe. O sea, siguen creyendo, pero, o sea, digamos, ya no viven su fe con la misma intensidad con la que vivían anteriormente. Sí afecta. Sí pone en duda la fe. Mira, en mi caso, cuando salí de comunidad, no entendía muy bien qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Sentí que había perdido el tiempo.
Y eso me llevó a una depresión un poco fuerte. Y vivía una vida un poquito amargada también en aquel entonces. Pero fue en la búsqueda de la verdad y gracias a mi compañera, a mi enamorada y hoy mi esposa, que pude salir de esta situación también. Y también a las lecturas adecuadas. Un libro que me ayudó muchísimo a comprender esta situación fue El hombre que fue jueves, de G.K. Chesterton. Algunos sostienen que es la obra más densa, más dura de Chesterton, pero para mí fue liberadora. Yo me identifiqué bastante con lo que ahí se narraba y le pude dar un sentido a lo que había vivido y a lo que había pasado. Y eso. Y bueno, queridos amigos, este ha sido el tiempo que he tenido para compartir con ustedes. Hay algunas cosas que se me quedaron en el tintero, pero no me puedo extender más. Tengo ya algunas cosas programadas que hacer, así que muchas gracias por su compañía, un fuerte abrazo y no se olviden de ser buenos si pueden. Hasta luego.